Pasada y ahora quiero hablar sobre lo que es el ayuno. El ayuno y la oración, la intercesión realmente van ligados, es parte. Estamos viendo, diríamos, basándonos en Efesios, ¿cierto? Que un guerrero, un intercesor, tiene una armadura especial. Y una de ellas vimos, por ejemplo, por eso lo que era la adoración. Otra de ellas, obviamente, la oración, sin duda ninguna, es elemental, como la misma palabra que es la espada. Y bueno, entonces eso es lo que estamos entendiendo y empezando como a equipar y a armarnos. Yo creo que sin duda ninguna ustedes como yo, en este tiempo especial que vivimos, Dios quiere y nos está levantando con un espíritu de guerrero, de guerrera, para enfrentar, para ayudar, para rescatar, para poder ser realmente ese vaso de honra, de bendición para los demás. Entonces ese es nuestro objetivo, claro, pero en especial en tiempos de batalla, de guerra, en los cuales nos encontramos hoy. Hoy es tiempo de guerra. Ahora, si ustedes se acuerdan, en la Biblia decía que si alguien tenía miedo, entonces que se abstenga de ir a la batalla. Si alguien se había casado recién, entonces que vaya y un año por lo menos disfrute de su matrimonio, de ese casamiento. Y así, algunas quizás razones que se les otorgaba a gente que quizás no estaba todavía dispuesta o no había entendido, pero creo que nosotros estamos viendo y entendiendo que es tiempo. Y hay que equiparse. Y ese es el objetivo. Entonces, yo deseo compartirles, quizás más que todo, varios ángulos de lo que es el ayuno. Hay mucho que se puede hablar y hay muchas citas bíblicas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, referente al ayuno. Entonces, vamos a ir quizás abordando algunos puntos que por el día de hoy nos son necesarios entender, pero de ninguna manera no vamos a lograr a tomar, digamos, la totalidad de este tema. Es imposible. Es imposible de ser eso con cualquier tema dentro de la Biblia. Pero bueno, entonces algunos datos para que usted vaya ahí anotando, apuntando en su mente, en un papel también si así lo quiere. El ayuno no es un mandato. Eso yo quiero que quede claro. No es un mandamiento. No lo vas a ver de esa manera en la Biblia, en especial en el Nuevo Testamento. Pero el orar, por ejemplo, en comparación con el ayuno, sí lo es. La oración es un mandato, es un mandamiento, es, como les decía, es el oxígeno de nosotros. El ayuno no es de esa forma, pero no deja de que no sea vital e importante. Solamente voy aclarando datos importantes, porque quizás puede haber información errónea, ¿no? Que diga, bueno, es un mandamiento, es parte de, pero no es tan así como a veces se interpreta. El ayunar está más bien relacionado en la Biblia con acontecimientos específicos. Quiero decir que ustedes van a ver, se los voy a mostrar, cómo cuando habían ciertos eventos específicos, la gente entraba en ayuno. Por ejemplo, David, cuando había sido reprendido por la actitud que él tuvo de tomar esta mujer que estaba ya casada y volverla su concubina, su futura esposa después, y matar a su marido, el Señor lo reprende, definitivamente lo más que castiga, ¿qué podemos decir? Lo corrige, lo disciplina. Y esta mujer, de ese adulterio, de ese encuentro con David, estaba embarazada e iba a dar a luz. Y lo que entonces David pedía a Dios era que ese niño pueda nacer, pueda estar con vida y no morir y no tener ningún mal, porque él le dijo, ese niño va a morir. Entonces, en ese evento, en esa circunstancia, por esa motivación y razón grande de dolor, de agonía, de pena, vemos que David empieza a ayunar. Pero no solamente ayuna, sino empieza a orar. Por eso yo les decía, van a ver que el ayuno y la oración están ligados. Entonces, un ejemplo solamente de esto que estoy diciendo, que el ayunar está relacionado con acontecimientos específicos en la vida de un creyente. Ahora,
si vemos un poquito de lo que es la historia referente ya al pueblo judío en los tiempos de Jesús, vemos que había una tradición que era que si querías ser espiritual, tenías que ayunar por lo menos 2 veces por semana. Los fariseos y la gente religiosa, ¿cierto?, estudiosa, conocida del Torá y de la ley, ayunaba 2 veces por semana. Pero lamentablemente, como muchas otras cosas, ellos tomaron eso y lo volvieron una tradición. Lo volvieron algo legalista. Qué pena que cuando uno toma un principio bíblico, toma, ¿qué podemos decir?, una enseñanza tan hermosa de parte del Padre, y después la volvemos algo tan horrendo, tan distinto y tan alejado de la verdad de lo que quería transmitir el Señor. Y así ellos habían hecho, no solo con el ayuno, sino con muchas cosas, con el diezmo, con la oración, con la ayuda a sus padres, con tantas cosas que estaban por eso cegados y, como dijo Jesús, podridos por dentro. Entonces ellos pensaban en la cultura, y el día de hoy ustedes van a encontrar a gente que todavía piensa así dentro de las iglesias, dependiendo de la denominación obviamente, de que el que más ayuna es más espiritual. O él ha ayunado, no sé, digamos 21 días, él ha ayunado 40 días, él ha ayunado 7 días, o sea, debe ser una persona espiritual, debe ser una persona más elevada, más conectada con Dios por ese hecho. Y no es cierto, eso no te va a otorgar el ayuno. Hay beneficios, pero no está basado a ello, no te hace más ni menos en el sentido de ser tú espiritual. Sí ayuda, obviamente, el espíritu y el alma e incluso la carne. Bueno, el abstenerse de comida 2 veces a la semana para ellos era una indicación de santidad. Lo hacían de esa manera, pero horrendamente, porque en Lucas, capítulo 18, 10 al 14, yo se los voy a leer. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, escuchen bien. Y el otro, dice, era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Ahora, pero vean la diferencia. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba él el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, hablando del pecador, del cobrador de impuestos, ¿no ves? El recaudador de impuestos. Dice Jesús que este se fue justificado, que es como decir, este se fue salvo, este se fue nacido de nuevo. Pero el otro, que no tenía esa actitud de arrepentimiento, más bien de orgullo, por eso les decía de tradición, de santidad, de superioridad, etc. Este dice, por todo lo que él no entendía, entonces no fue justificado. No lo hizo, no lo logró. Entonces, dése cuenta que algo que nosotros tenemos que hacer con muchos principios de la palabra es no volverlo en algo religioso. No podemos hacer del ayuno una costumbre. Por ejemplo, mira, yo te voy a ayudar aquí un momentito. Si tú vienes a estos puntos aquí, ahí, clic, clic, y vamos a ver, aquí va a decir float this panel. Entonces lo va a engrandecer por sí solo. Y creo que ya estás bien, perfecto. Entonces, lo que decía era que es interesante entender que no podemos, por ejemplo, nosotros programar, digamos, cada octubre, del 1 al 15 vamos a ayunar. Como iglesia, Dios me ha dicho y me ha mostrado que tenemos que ayunar cada octubre, pero todos los octubres.
porque además es una temporada un poco delicada, etcétera, y puede tener mucha validez, razonamiento, intuición, lo que ustedes quieran, pero no podemos hacer una enseñanza, una doctrina, establecer algo así del ayuno. No, el ayuno tiene que también, como muchas cosas en el espíritu, si ustedes se dan cuenta, tener su grado de espontáneo, del momento. Tampoco esto significa que lo vamos a hacer todo el tiempo, porque reitero, tienen que haber acontecimientos, razones, motivos de parte de Dios, de uno que lo vaya a hacer. No puede ser también espontáneo cada otra semana, espontáneo cada otro momento, espontáneo, o sea, no, tiene que haber siempre un orden en todo lo que hagamos. Pero es un ejemplo, porque si lo hacemos así, entonces entramos a hacer eso, que es un principio bíblico, en algo doctrinal, en algo como, digamos, de enseñanza y de costumbre. Y eso es justamente lo que los fariseos habían hecho. Entonces, en Mateo se le acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué no ayunan los discípulos de Jesús? Este es otro ejemplo, podemos ir a Mateo 9:14, hasta el 17 vamos a leer juntos para ver lo que dice. 9:14. Dice, entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? Pero tus discípulos no ayunan. Y Jesús les dijo, miren esta respuesta del Nuevo Testamento de los labios de nuestro Maestro, nuestro Señor amado, Señor Jesucristo. Dice, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto? Miren eso. Está diciendo, ahorita yo estoy con ellos, entonces ¿por qué van a estar ellos en luto? Y al decir la palabra luto, entonces ya asocia el ayuno con luto. ¿En qué sentido? Que cuando hay un acontecimiento de dolor, de agonía, de luto, de pena, de acongojamiento, yo no sé, algo similar, uno ayuna. Uno ayuna. Ahora, vale aclarar también por lógica que si estamos en tiempo de una batalla, de una guerra espiritual, por lo menos yo entiendo esto, pero ya en medio, ¿no ves? Estamos en medio de la batalla. No nos vamos a meter a ayunar en medio de eso, porque no tiene lógica. Vemos en el Antiguo Testamento cómo porque la gente entró en ayuno, el hijo de Saúl, el rey Jonatán, casi se muere porque no podía comer hasta que toma miel y recobra fuerzas y vence y gana en la guerra o en la batalla que ellos estaban teniendo. Entonces, hay momentos que se ayuna, hay momentos que no. Hay momentos que se ora, se clama, y otros momentos que no. Acuérdense siempre, Moisés de rodillas clamándole al Señor, rogándole, diciéndole, Señor, ayúdame. Cuando justamente estaba viniendo el ejército de Faraón y él no sabía qué hacer, Dios le dice, levántate, ¿qué estás haciendo? Es tiempo de actuar, es tiempo de batallar, es tiempo de hacer algo. No puedes ahorita tirarte al piso. Entonces, hay momentos donde Dios nos va a decir, tírate al piso. O sea, en el sentido de ora, clama, llora, ministrate, ayuna, etc. Otros momentos, pelea, hay que pelear. Y otros momentos, por eso también de luto. Entonces, como ejemplo, entraría el ayuno. Aquí está tan claro, pero como el agua misma, y esa es la bendición de la palabra, que no hay cómo confundirse. Pero hay muchos más ejemplos que vamos a ver. Entonces él dice, ¿acaso los acompañantes, que somos nosotros del novio, pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Y nadie pone un remedio de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces si me elevas un poquito para poder seguir leyendo, los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Tú me vas a decir, y ahora, pastor, ¿eso qué tiene que ver con el ayuno? Esto de los odres y el vino. ¿Y qué más estaba dando el ejemplo? ¿No ves? De esa ropa. ¿No ves? ¿Qué tiene que ver eso? Vamos a entender que aquí está explicando algunas cosas y se los voy a mostrar también esa parte más adelante. Primero, no es tiempo de ayunar. ¿Por qué? Porque no había tristeza, no había temor, no había soledad. Más bien estuvieron caminando con Jesús. Cuando uno camina con Cristo, cuando uno avanza,
y lo tienes cerca gracias a la oración, a la palabra, quizás no sea un tiempo de ayuno. El ayunar, según la enseñanza de Jesús, es para tiempos de gran necesidad. Así lo podemos percibir. Alguien puede decir, pero Jesús ya no está con nosotros. Y uno pudiera responder, bueno, cierto, quizás es verdad, no está con nosotros porque está sentado ahí en su trono. Pero Jesús también dijo, antes de irse, les conviene que me vaya porque les voy a enviar el Consolador. Miren ese nombre que es el Espíritu Santo, consuela. Y sabemos ya bien que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Si está el Espíritu, está Dios y está el Hijo. Entonces, podemos deducir si está con nosotros. Pero no obstante, hay momentos de gran tristeza, de dolor, donde el ayuno puede servir como una herramienta muy poderosa y otras cosas más que les voy a mostrar si es que nos alcanza el tiempo. Bueno, entonces el ayunar no es algo normal porque disfrutamos la plenitud de las bendiciones de la presencia de Jesucristo. Por eso reitero, no puede hacerse una enseñanza de ello, no puede hacerse algo programado de ello, no puede hacerse, no, tiene que ser siempre guiado por el Espíritu Santo. No obstante, el ayunar sí está en la Biblia asociado con tiempos de gran preocupación, de gran dolor, de gran ansiedad, de gran oración, de la oración siempre, como les he dicho y reitero, está conectado con el ayuno. El tiempo de ayunar no son esos tiempos donde uno está, digamos, apartado, sino más bien el tiempo de ayunar a veces son los tiempos donde nos encontramos envueltos en oración, al punto que estamos conectados con Cristo, con el Espíritu, con el Padre, que no necesitamos ya comer de ende. En esos momentos no hay ni el deseo ni las ganas de comer. ¿Me hago entender? Si estamos viviendo una aflicción como imagínense David con su hijo que no quería que él partiera de la tierra, se muriera, en ese momento ya no da ganas ni comer, no da ganas ni de hacer nada porque estás sumergido, enfocado en Dios, enfocado en Él y el comer ya no es un problema. Entonces creo que por eso hasta se facilita, hasta se vuelve algo deseable en ese tiempo cuando uno realmente está angustiado. No hay duda de que la angustia, el dolor, la corrección divina nos causa mucho dolor, ¿cierto? Pero en medio de eso llegamos a tener tiempos de intimidad tan gloriosa y bonita, incomparables. Si yo les preguntaría ahorita, ¿cuándo se han sentido más cerca a Dios? Algunos quizás puedan decir en los momentos más difíciles. Por eso decía la Biblia, en tu debilidad yo me fortalezco, en tu debilidad yo me revelo, en tu debilidad yo me puedo manifestar. Porque cuando uno está débil, entre comillas, dolido, acongojado, golpeado, ya sale el ego por afuera, o sea, ya las excusas, pretextos, todo se va de uno y se entrega por ende a la presencia de nuestro Señor. Bueno, entonces si podemos entender que el ingrediente o punto central del ayuno no es en sí el abstenerse de la comida, sino más bien el poder orar de una manera distinta a lo usual por la gran necesidad de buscar más de Dios. No tiene sentido si ayunamos y no buscamos más de Dios. Por ejemplo, lo que hizo Gandhi, sin Dios no tiene sentido. Aquí en nuestros países de Latinoamérica, a veces se ha logrado hacer algunos movimientos políticos por ayunar, con el ayuno. Pero en sí ese ayuno era abstenerse de la comida. Era no comer básicamente. No era realmente entrar en intimidad con Dios. Entonces, cada vez que nosotros podamos ayunar, se debe de entender que entonces yo voy a buscar más de Dios por lo menos ese día. Si yo digo, miren, mañana yo voy a ponerme a ayunar porque siento una necesidad, me siento así como golpeado, ¿no? Algo pasa, necesito, perfecto. Y después se mete a, hacer cualquier cosa menos de tener a tiempos con Dios. Olvídense, ese hombre no ha entendido, o mujer o persona, no ha entendido el principio del ayunar. El principio de ayunar básicamente es a través de la oración, por eso van juntos, buscar de Dios.
y con la palabra, buscar de Dios, buscar de Dios, buscar de Dios, buscar de Dios. De una manera a veces incansable e insaciable. Entonces el ayunar en general no es exclusivo a los cristianos, eso ya lo hemos visto. Por ejemplo, los musulmanes ayunan en el mes del Ramadán, ustedes conocen bien eso, y para ellos es un requisito, pero no es igual para nosotros. Para nosotros, por eso, la palabra ayuno tiene que tener otro sentido. Hay ayunos incluso para perder peso, hay ayunos incluso para tonificarse, tantas cosas que el día de hoy pueden encontrar en las redes referente a este tema, pero no es eso para el cristiano, va más allá. Vimos ya en Jesús cómo en Mateo 9, 14, 17 hace la comparación. Miren, aquí estamos y quiero hacer esta comparación porque dice, y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. Lo que les decía, ¿qué tiene que ver eso? Porque el remiendo al encoger se tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? Aquí yo creo que posiblemente, y es solamente una tesis, una idea mía, que entre lo que es el vino nuevo, los odres viejos y el vino nuevo y los odres nuevos, está haciendo quizás Jesús una comparación del ayuno Antiguo Testamento y el ayuno Nuevo Testamento. O sea, vale decir, ayuno Antiguo Testamentario y ayuno Nuevo Testamentario. Porque entonces está diciendo, ahora hay un vino nuevo, se debe de echar entonces en odres nuevos para que se pueda conservar. Si echamos el vino nuevo en odres viejos, se va a romper el odre, se va a echar a perder el vino, o sea, lo vamos a derramar. Y ahí pudiera entenderse por qué quizás él decide enlazar estas explicaciones parabólicas, ¿no? Como parábolas relacionadas con el ayuno. Puede ser una manera de poder interpretar esto y bueno, avanzar en el punto. Entonces, ahí más o menos vamos acentuando, entendiendo algunos principios del ayuno. Pero como le decía, no es el todo y por ende tampoco vamos a descartar lo demás. Porque les decía, hay mucha enseñanza de ellos. Ok, ahora, punto 2, ya, o pasando a otro punto sobre el ayuno, quisiera que veamos también esto. Si deseamos la manifestación del poder de Dios, ya obviamente al favor nuestro, es decir, para recibirlo, para poder ser ejecutado, la Biblia nos revela otro principio y este está en combinar la oración con el ayuno. El ayuno es la fuerza que puede impulsar a la oración. Entonces vamos a ver también cómo se relacionan los dos de una manera diferente. Guiado por Dios, puesto por Dios, el ayuno es poderoso. En mis fuerzas no sirve. Yo no puedo ayunar y decir, Padre, yo me meto a ayunar y en fe yo sé que por este ayuno, este sacrificio que yo voy a hacer, tú vas a sanar a mi hijo. 30 días de ayuno, Señor amado, y yo sé que al terminar los 30 días, tú lo sanas. Nosotros no podemos manipular, chantajear a Dios, no se puede. Sí se puede suplicar, rogarle, pedirle, por favor, pero eso es oración, eso es intercesión. Y el ayuno solamente como hace un tipo de disposición en mi corazón, de alguna forma. Entonces, quiero que quede eso claro, porque les voy a dar algunos puntos que no quiero que los confundan o sean contradictorios. Claramente, el ayuno no puede ser bajo mi poder, mi fuerza, mi deseo. Ya, si este ayunó 7 días y logró que, no sé, a ver, un milagro suceda, yo voy a ayunar el doble, 14 días y voy a pedir el doble de las cosas y Dios me las va a otorgar. No funciona así el ayuno. Mateo 17, 21, estamos en Mateo 17, 21. Dice la Biblia, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Ahora hay un debate sobre si realmente la palabra ayuno está ahí establecida o no. Algunos manuscritos dicen que no es originalmente, solamente dice oración, no habla del ayuno. Otras traducciones bíblicas dicen, no, más bien
es algo todavía quizás que no se ha aclarado, pero tomaremos que sí es parte de la oración, como les decía, viéndolo algo ligado, unido, y bueno, poder entender quizás este principio. Salmos 35:13, nos vamos a los Salmos, dice, pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio. Salmo 35:13. Muy bien. Y obviamente este es el rey David. No es que él haya escrito todos los salmos, ¿no? Pero aquí sí. Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio, humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. Entonces él está hablando de una intercesión impresionante aquí, porque él dice, por ellos, por cuanto ellos estaban enfermos, yo decidí entonces vestirme de cilicio, humillar mi alma al ayunar delante de mi Señor. Entonces, como les decía, pudiera también en momentos usarse como un tipo de herramienta. Pero yo quiero que quede claro lo que mencioné antes, para que esa sea la base. Y estos principios para obviamente lo que estamos viendo ahorita ya ligado a todo esto. Daniel 9:3. A ver, vámonos al libro de Daniel, otro gran ayunador impresionante de la historia. Dice, volví mi rostro. Es 9:3. Muy bien. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Bueno, cilicio, ceniza, habla de una disposición del alma manifestada obviamente en el cuerpo con esa vestimenta, con ese tipo de ropa, que demostraba un luto, un dolor, una agonía, un pesar, una pena, etc. Pero aquí también lo vemos entonces de una manera de intercesión también a Daniel. Porque dice, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión. Bueno, hasta ahí para entender. Entonces, hay una base que nos habla entonces de una disciplina en el ayuno referente a la oración. Qué bonito, porque como les decía, todo tiene un orden, un principio, y aquí también vemos entonces ya algo de disciplina dentro de lo que es el ayuno. La disciplina espiritual, cuando la combinamos con la oración, nos otorga mayor autoridad del reino de Dios. Es algo, como les decía, que uno llega entonces a ponerse como vestidura. Es parte por eso del intercesor también. De la forma entonces cómo se combina el ayuno con la oración de una manera espiritual para, como hemos dicho ahorita, otorgar una mayor autoridad dentro del reino de Dios. Vale aclarar. Ok, podemos definir el ayuno ya de esta otra manera. Hace un momento antes, una forma de definirlo, les dije, es entender que el ayuno no es obligatorio, no es un mandamiento, no podemos hacer doctrina de él, no podemos hacerlo una costumbre, no podemos hacerlo una enseñanza. Tiene que haber un motivo, una razón, no puede ser porque yo decidí, porque Dios me dijo, no tiene que haber un motivo, una razón específica. Ya lo vimos con Jesús como luto, un ejemplo, algo relacionado. Pero otra definición también, y por eso quiero ser equitativo con este tema, no solamente darle un enfoque, también otro, para llegar a un balance más sólido, sería que el ayuno es la abstinencia deliberada de alguna forma de gratificación física, de un periodo de tiempo para alcanzar una meta espiritual mayor. Eso pudiera también ser interpretado. Entonces es como que el comer es bueno, el comer es salud, es una bendición de parte de Dios. Pero yo me abstengo de ello para entonces poder alcanzar, poder en intimidad a través de la oración llegar a tener un rango también espiritual.
Las razones bíblicas del ayuno las vamos a ver. Por ejemplo, el pueblo de Dios ayunaba en los momentos de crisis, ya se los dije, cuando necesitaban desesperadamente un cambio radical en sus circunstancias, sus emociones, sus relaciones, su futuro o su nación. Lo de la nación lo vemos hasta en Esther, de lo emocional lo vemos con David, también lo vemos con Daniel en referente a la revelación de alguna manera, el futuro venidero, porque es lo que Daniel llega a obtener. Entonces ahí lo podemos encajar un poco en cierta manera, y esa es una forma también de interpretarlo. Mateo 4.2 dice, a ver, vamos a ver, Mateo 4.2 hasta el 4.2 al 4 vamos a leer. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí podemos ver que ese escrito está, no es solo con pan vivirá el hombre, más bien con toda la palabra que sale de Dios. Jesús está, entonces, antes de iniciar, miren, el ministerio que él tenía, que era glorioso y poderoso, él decidió ayunar para poder recibir y entender los propósitos, ¿qué podemos decir? El camino, la claridad, la revelación de su misión sobre la faz de la tierra, ya pero como obviamente un ministro, como un ungido, como un Mesías que él era justamente. Entonces ven que por ese lado él usó el ayuno anticipando, o sea, antes de él empezar su ministerio. Ahora, no por ello vamos a todos los que vayan a ser futuros pastores o antes de otorgarles el pastorado, etcétera, meterlos a 40 días de ayuno, porque no son Jesús. Pero por lo menos nos da la idea de ver que hay una preparatoria, hay un tiempo también en el cual entonces uno puede recibir la directriz a través de ello. Entonces, el argumento para no ayunar, hay veces que usa la gente, está en Mateo 9:14, porque hay que ver todo para tener todo esto equitativo y verlo tal cual. Dice, entonces los discípulos de Juan vinieron a él diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿pueden los que son de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán. Ya lo vimos, Jesús como judío nunca dejó de ayunar durante sus 3 años y medio en la tierra. Eso lo vemos ya, sabemos. Y fue durante la fiesta de la expiación justamente y sus 40 días en el desierto que se nota cómo él estaba ayunando. Entonces no podemos tomar esta base también para no ayunar, porque no está lógico. Más adelante hay otras citas bíblicas donde dice incluso cuando ustedes ayunen, no sean como los fariseos. Entonces cuando dice Jesús, cuando ustedes ayunen, da a entender que va a haber un momento donde alguien va a ayunar. Entonces, no estamos en contra del ayuno, no, definitivamente, ni Jesús no ha dicho que no ayunemos por completo, sino hay que entenderlo cómo. Y reitero, ver la diferencia como lo vemos relacionado en los versículos antes, de cómo entonces hay un vino nuevo dentro de un odre nuevo, una nueva manera también de ayunar y un entendimiento del ayuno a través del maestro de los maestros que es Jesús. Por eso es importante estudiar muy bien la Escritura en completo, no solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Ok, la motivación del ayuno pudiéramos verla de esta manera en este pasaje y en otros más, que tiene un sentido positivo cuando se capta la motivación original, o sea, cuando entendemos la esencia. Por ejemplo, Zacarías 7:5, a ver si vamos a Zacarías. Zacarías 7:5. Dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros? Entonces aquí hace una distinción Dios, si se dan cuenta, dice, el ayuno lo hacemos para el Señor. O sea, ustedes ayunaron para mí, está diciendo Dios. Debe de ser entonces para el Señor. Ahora, así como el comer lo hacemos para nuestro disfrute, nuestro deseo, nuestra satisfacción, no hay problema con ello.
Pero el ayuno entonces aquí lo aclara que es para Dios. O sea, otra óptica de ver también el ayuno. Isaías 58:4. Vamos a leer hasta el 5 y después nos saltamos al 9. A ver, Isaías 58:4. Dice aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Miren la consulta que él hace. Y en el 9 dice, entonces invocarás y el Señor responderá, clamarás y él dirá, heme aquí, si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Condiciones. Entonces, ahí podemos entender que pudiera entrar también el ayuno como motivación para romper ese tipo de yugos e iniquidades. Para hacer oída nuestra voz en los cielos, como lo vimos en el versículo 4. Para humillarlos con todo el corazón delante de Dios y sinceridad, como en el versículo 5. Para recibir la respuesta de Dios, como lo vimos en el versículo 9. Entonces el ayuno junto a la oración nos ayuda a crear una atmósfera espiritual que nos lleva de una forma el poder tocar el cielo para cambiar las circunstancias de la tierra. Pero todo, reitero, es importante entender guiado por el Espíritu Santo. Si yo lo hago con mis fuerzas, no lo voy a poder hacer. Por eso es un tema delicado, porque yo sí creo mucho en el ayuno, pero sí entiendo que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Ya una vez más, no puede ser programado, no puede ser instituido, no puede ser doctrina, no puede ser que mi ministerio se conozca porque soy un ministerio de ayuno, una iglesia de ayuno. No hay eso. Pero sí, cuando Dios nos guía a través del Espíritu Santo, miren lo que podemos lograr hacer. Porque es algo espiritual, que entonces tiene una amplificación, tiene una respuesta, tiene una influencia en lo natural. Entonces el ayuno es como la fuerza de impulso que nos eleva a los lugares celestiales para acceder a la autoridad del reino de Dios. O sea, tocar eso, tomar eso y traerlo aquí. Eso es lo que el cinturón vio en Jesús. Él tiene autoridad para mandar el espíritu de sanidad, sanar a mi siervo y si hay un espíritu malo, sacarlo. Yo reconozco que Él lo tiene, entonces yo sé que si yo le digo y Él me acepta, lo va a hacer. Entender ese tipo de control de lo espiritual con lo natural. Pero hay disciplinas para el ayuno y para el intercesor. Y eso es lo que estamos hablando para nosotros como guerreros. Lucas 18:1. Saint Lucas dice, y les refiere a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Miren qué interesante está eso. Porque entonces está empezando a enfocar algo referente, pero aquí con una parábola. Y el tiempo y lo que aquí va a narrar y va a demostrar justamente es el no desfallecer, el no desmayar. Porque miren, si continuamos, dice, había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente. Ahora, ojo, este juez era mundanazo, este juez ni temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno, era quien sea. Pero esta mujer dice constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Miren, y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto.
¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? O sea, pero el ejemplo es, miren la persistencia. Porque entonces lo que puede suceder dentro del ayuno, dentro de la oración, dentro de la intercesión, dentro de la vida espiritual, dentro de la predicación, de la enseñanza, del estudio de la palabra, etcétera, es que te desanimes. Ya no lo voy a hacer. No, ya no voy a prepararme, ya no voy a hacer esto. O sea, un desánimo, no tiene que haber persistencia y en eso ayuda el ayuno. Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice, orad sin cesar. Eso es todo. Orad sin cesar. Disciplina. Mateo 26:40. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Miren qué grave está eso. Mateo 26:40. Matthew. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo, Pedro, ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El velar también es otro elemento, parte de la armadura de un guerrero, de un intercesor. Bueno, Lucas 18:2 dice, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni... no, esto ya lo hemos leído. Pero vemos la disciplina de ello. Entonces, es importante el aclarar realmente que la oración implica elementos de disciplina. Y la disciplina de la oración involucra otras disciplinas. Por ejemplo, como el de ayunar también. La disciplina de la adoración pudiera ser otra. Por eso les decía, dentro de la oración se halla, por ejemplo, la disciplina del ayuno, como se halla la disciplina de la adoración que vimos el viernes pasado. Está dentro de, ligado, por eso va junto. Sin la disciplina no se alcanzará la persistencia de la oración, y esa es la pena. Entre la disciplina y la persistencia en la oración hay pasos que dar, de una u otra forma, que es la disciplina. Ahora, empezamos ¿con qué? Con disciplina. ¿Pasamos a dónde? Ya a un hábito. Después del hábito se genera como una estructura, como algo cultural ya. Y después de eso, entonces ya hay una persistencia, ya hay, ¿qué se puede decir? La capacidad de mantener eso. Pero es un camino y no es fácil. Bueno, pero de ahí podemos entender y ver que es parte de. Entonces, la disciplina vista, porque estamos ahorita enfocando el ayuno, enfocando la oración, enfocando algunas definiciones del mismo ayuno, Antiguo y Nuevo Testamento, pero para poder lograrlo tiene que haber disciplina. Entonces vamos a poder ver un poquito de la disciplina como esta. Por ejemplo, la disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica. Para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y a la constancia. ¿Ven cómo entra el orden? No podemos lograrlo sin el orden ni la constancia, pero eso es ya parte de la misma disciplina. La disciplina no lleva a la capacidad para controlar los impulsos, por ejemplo. Sobre todo aquello que nos apartan de los objetivos. No, tiene que haber por eso la disciplina que te enfoca, que te mantiene. Que como Cristo cuando fue a la cruz dice que tenía el rostro, la cara completamente transformada, enfocada, puesta al objetivo, mirada, diríamos, estaba viendo el Calvario, estaba viendo la meta, estaba viendo la cruz, mudado el rostro, cambiado, enfocado. Eso nos da la disciplina. La disciplina es una virtud moral espiritual asociada a la capacidad para llevar una vida ordenada en concordancia con nuestros principios, deberes, objetivos, etcétera, necesidades y en las normas de comportamiento espiritual. Entonces, ya para ir terminando de una forma, podemos ver también elementos que dan la autoridad de la oración. Esto lo podemos ver en la historia, por ejemplo, de Elías y su vida de oración. La vida de Elías y su vida de oración era una vida de fe, de fervor, pasión, entrega, justicia y también de
obediencia, porque Dios le mandaba, y Elías obedecía. Entonces, lo que refleja la oración del cristiano serían estos puntos. Reconocen la existencia del Dios verdadero. 1. Cumplen el mandato de Dios. Claro, la ley, el Torah, el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, amarte a ti, amar tu prójimo. Demuestra su dependencia en Dios. Hay una necesidad. Por eso estamos aquí reunidos. Porque sabemos que necesitamos de Dios. También pudiéramos decir que demuestra su amor por Él. Una inclinación. Que el corazón nuestro se incline a Dios. Esté dispuesto. Sienten una sensación de paz, seguridad y protección. Nos lleva a sentir ese respaldo. Demuestra su total confianza en Dios. También nos ayuda a juzgarnos a nosotros mismos, pero de una manera más adecuada. Y también le da poder a su espiritualidad. Entonces, podemos ya entender con esto que realmente el ayuno es importante, sí. Mateo 6, 16 al 18. Dice, y cuando ayunéis, ¿ves? Jesús, cuando ayunéis, va a haber momento que sí. No pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Mucha gente haciendo alarde. Por eso les decía, mala información de pensar que porque ayuna mucho es más espiritual. No lo es. En especial si lo está haciendo tan notorio que todo el mundo se da cuenta. El ayuno no es para glorificación de uno, no es para el poder demostrar algo a otro, no es una competencia, no lo es. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, qué pena. Pero tú, nos está hablando, cuando ayunéis, otra vez, ¿cuándo? ¿Cuándo? Va a haber momentos, ¿cuándo? ¿Cuándo será un momento? Cuando haya aflicción, luto, dificultad, pena, conflicto, etc. Vamos a entrar a ayuno. En otros momentos no. Ahora también, como veíamos, por ejemplo, para elevar, para poder arrebatar algo de parte de Dios, pero guiado por el Espíritu, también podemos entrar en ayuno. Para quizás lograr en el Espíritu, no por mérito nuestro, ¿no ves? El romper esos yugos, quebrantar, quitar, exponer el pecado que puede haber en nosotros, ya no tanto por el otro, sino por uno, puede ser. Como vimos en David, por el otro, ¿no ves? Para ayudar, interceder por el otro, pudiera también ser. Diferentes momentos, pero realmente guiado por el Espíritu Santo. No hay que hacerlo porque sí. Copiando que porque la iglesia de allá lo está haciendo, esta otra iglesia lo ha hecho, hay una convocatoria que lo hagamos todos. No, tiene que siempre que haber un respaldo, pero muy personal. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto. Y miren lo bonito esto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ay, Señor, como si necesitaríamos recompensa por ello, ¿no? Pero tan grande y tan bueno es Él que encima de esto que al final nos ayuda a nosotros, es una bendición para nosotros el orar, el ayunar, el adorar, el interceder, el hacer las cosas que Él nos manda. Ya es una paga, pero encima de eso tener una recompensa es elevar todo esto realmente a otro nivel. Bueno, eso sería sobre lo que es la intercesión y el ayuno. Relacionado obviamente bajo lo que es la oración, igual a la intercesión, ¿no ves? Como parámetro. Eso sería el próximo viernes. Vamos a seguir avanzando sobre el tema, el equipamiento necesario de un intercesor. Poco a poco, preparándonos para los tiempos que estamos viviendo. Usted ya sabe, ahorita estamos con Cristo, quizás es un tiempo de gozo, un tiempo de plenitud. Gloria a Dios, hay que vivirlo, pero hay guerra alrededor. Entonces tenemos que estar listos. Para que cuando Él diga, anda, pelea, vamos y peleamos. Preparados y listos y guiados por Él. Bueno, déjame orar por tu vida y ora conmigo también para que
podamos terminar este tiempo juntos. Padre,